a las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Se han cumplido exactamente 10 años de que se anunciara oficialmente la muerte de Hugo Chávez y por ende se han cumplido también exactamente 10 años de que se iniciara la era de poder oficialmente en manos de Nicolás Maduro. O sea, hace exactamente 10 años terminaba el chavismo original y comenzaba lo que yo siempre llamé el chavismo residual. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, yo creo que el poder en manos de Hugo Rafael Chávez Frías, aquel que encabezó una rebelión golpista contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, luego de una subida insoportable de los precios, en virtud de acuerdos con el FMI a partir de la aplicación del llamado Plan Brady, el estallido de protestas contra ese aumento de precios, la represión brutal de los militares y como respuesta a esa represión de los militares, un sector de los militares liderados por un teniente coronel, Hugo Rafael Chávez Frías, se levanta en asonada golpista, es vencido, pero a pesar de que estaba vencido, acababa de nacer el chavismo. El chavismo llegaría al poder en una elección siguiente. Carlos Andrés Pérez había terminado cayendo finalmente. El gobierno de Rafael Caldera indulta a Chávez, que puede salir de la cárcel, hace campaña electoral y se convierte en presidente. Ahí comienza el chavismo original. Con su muerte y el inicio oficial de la presidencia de Maduro, lo que empezó fue el chavismo residual, que ha cumplido 10 años también. Y decíamos que la diferencia entre uno y otro es significativa, aunque no pareciera, porque en definitiva el chavismo residual es una última e inexorable consecuencia de lo que había sido el chavismo original. El chavismo original yo lo resumiría como un régimen mayoritarista. Yo llamo mayoritarismo a los regímenes cuyo líder tiene el apoyo indiscutido y visible de una mayoría contundente en la población. Mayoría al fin, aunque no fuese contundente, un régimen mayoritarista es aquel en el que el líder tiene el apoyo de las mayorías, pero gobierna excluyendo a las minorías, incluso pasando por encima de las minorías, aplicando la censura, la persecución. La mayoría defiende el poder, pero el poder excluye y persigue, margina, arrincona a las minorías. A eso yo llamo régimen mayoritarista. ¿Es democracia? No. La democracia plena es el sistema en el cual gobierna la mayoría, pero está representada toda la realidad política. O sea, gobierna la mayoría, pero están presentes las minorías. El Congreso contiene a la totalidad. El gobierno representa solo a la mayoría. El Congreso representa a la mayoría y a las minorías también. No están incluidas, son parte del sistema. El mayoritarismo, en el mayoritarismo la mayoría gobierna a través de ese líder, pero las minorías no tienen un lugar, son marginadas, son excluidas. Eso fue construyendo Hugo Chávez en su estancia en el Palacio de Miraflores y murió encabezando un régimen mayoritarista. Murió todavía acompañado por el apoyo de las mayorías populares en Venezuela.
Una importante minoría se le oponía, pero era minoría. Con el chavismo residual, el que va a comenzar hace exactamente 10 años, cuando se anunciaba la muerte de Chávez, y por ende lo que era la presidencia interina de un vicepresidente se convierte en presidencia real, iniciando la era de poder de Nicolás Maduro, el chavismo residual. ¿Y cuál es la diferencia con el régimen chavista o con el chavismo original, el de su propio fundador? El chavismo residual fue mucho más incompetente, fue mucho más decadente, fue mucho más corrompido. Corrupción, incompetencia y decadencia empezaron a engendrarse en el chavismo original, pero en el chavismo residual, bueno, son fenómenos que se acrecentaron hasta punto tal que perdió el chavismo el apoyo de la mayoría y se convirtió en un régimen minoritarista. El régimen mayoritarista, si pierde el apoyo de la mayoría, se convierte en una dictadura, ¿no? En un sector minoritario de la sociedad detentando un poder que excluye, que margina, que persigue, que reprime, en este caso ya no a las minorías, sino a las mayorías. Eso se ha visto en esta década de imperio de Nicolás Maduro, ¿no? Un régimen que sobrevivió merced a la represión, a una brutal represión, una represión que incluso mostró la connivencia con el régimen iraní, ya que los llamados colectivos chavistas indudablemente están hechos como una réplica de lo que son las fuerzas de choque Basij en la República Islámica de Irán. Y fueron los Basij quienes vinieron y los entrenaron. Los colectivos son esos grupos de choque que atacan, por ejemplo, con dos sujetos arriba de una moto y el que va atrás dispara contra las multitudes que se están manifestando en protesta, o que hacen ataques modalidad piraña contra activistas, contra manifestantes, asaltan los sitios universitarios para reprimir a los estudiantes que se oponen al régimen o que protestan contra él. Los colectivos chavistas son la réplica venezolana de lo que son los Basij en Irán. Ahora, a esa entente con Irán la empezó a crear Hugo Chávez. Fue Hugo Chávez el que entabló una relación casi íntima en términos político-ideológicos con Mahmoud Ahmadinejad, el más fanático de los presidentes de la República Islámica de Irán. Fue Hugo Chávez el que se convirtió en el anfitrión que le abría la puerta de Latinoamérica al régimen de los ayatolás chiitas de la República Islámica iraní. Todo lo que empezó con Chávez empeoró, se agravó, terminó de carcomerse con el chavismo residual, pero había empezado con Chávez. El colapso de PDVSA, la bancarrota de esa gallina de los huevos de oro, la quiebra y la destrucción de esa empresa que flota en petróleo y que nunca debiera fundirse, fue porque Chávez empezó a financiar la construcción de su liderazgo a nivel regional con el petróleo de PDVSA. Gobierno que aceptaba su liderazgo, gobierno que recibía petróleo subsidiado. Tanto petróleo subsidiado repartió que PDVSA se terminó muriendo. Terminó muriendo ya en los tiempos del chavismo residual, porque como si fuera poco tanto petróleo regalado, Cuba se conectó al petróleo venezolano, lo recibió en cantidades oceánicas y se atribuyó el derecho incluso a exportarlo en su propio beneficio. Cuba logró colonizar el chavismo residual. Empezó la colonización con el chavismo original,
pero la completó hasta convertir al Palacio de Miraflores en un objeto manejable a control remoto durante los tiempos del chavismo residual. Y cómo un régimen como el de Maduro, que provocó calamidades de todo tipo, que reprimió movilizaciones masivas en su contra y las reprimió de una manera criminal, dejando cientos de muertos y las cárceles abarrotadas de presos políticos, como un régimen denunciado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas desde todo el prestigio y credibilidad que tiene su titular, Michelle Bachelet, de torturar en las mazmorras del Helicoide, que es el cuartel general del SEBIN, el aparato de inteligencia, y de torturar también en cárceles militares como Ramo Verde, por ejemplo, donde tuvieron recluido a Leopoldo López. Cómo nunca cayó, y nunca cayó porque reprimió ferozmente y porque Cuba, el G2, el aparato de inteligencia cubano, le diseñó un esquema de poder, un esquema de espionaje interno que evita, que conjura a tiempo todas las conspiraciones, todos los complots que se originan en los gobiernos de personajes tan inútiles como Nicolás Maduro. Maduro y Diosdado Cabello conducían desastrosamente ese país, empujaban a la bancarrota PDVSA, traían hambre a partir de una hiperinflación que devoró el poder adquisitivo y devoró la moneda venezolana, produjeron una diáspora de dimensiones bíblicas. Sin embargo, ahí están, con el régimen de pie. ¿Por qué sobrevivieron? El secreto está en Cuba. Ellos saben diseñar formatos de poder que son inundibles, que son iderrocables. Esta es una de las diferencias entre el chavismo original y el chavismo residual. A 10 años de la muerte de Chávez y del comienzo del gobierno de Nicolás Maduro.